Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar una vez más saliendo a través de Radio La Predicadora, la 94.1. Saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Damos gracias al Señor por este día que Él nos ha regalado, de poder estar en su presencia, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Un día muy gris, muy frío. Y bueno, saludamos a todos los hermanos de nuestra congregación, a cada uno de ellos, que el Señor pueda fortalecer la vida de cada uno, a los hermanos de Patagonia, nuestro hermano Norman, nuestra hermana Mónica, a la familia de nuestra hermana Rosemary, que también están en Patagonia, y bueno, a todos los hermanos, a los hermanos que están en toda Argentina y en todo lugar donde llega la radio, a través de Facebook y también a través de nuestro Facebook y a través de YouTube también. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández, 384, Barrio El Tambo, Isidro Casanova. Los días miércoles y sábado a las 18 horas, los días domingo a las 10 de la mañana. Y los invitamos a suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Tiene que escribir así todo completo para poder suscribirse, porque hay muchos La Última Trompeta y hay muchos Pastor Ramón Encina, pero La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí puede suscribirse gratuitamente, y ahí tiene muchos estudios de la palabra de Dios, tiene predicaciones de mi esposo, del hermano Nicolás Blanco, del hermano Juan también, hay otros hermanos también que han estado predicando en nuestra congregación y han salido al aire también. Hay predicaciones de nuestro hermano Argota, que ya partió con el Señor, de nuestra hermana Norma Galván. Bueno, hay un montón de predicaciones que usted puede ver gratuitamente. Así que lo invitamos a suscribirse y gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Y los invitamos a sintonizar nuestros programas los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Después de nosotros sigue nuestro hermano Nicolás, que es de nuestra congregación también, con su amada esposa. Los días lunes está a continuación de nosotros, después de 10 a 11, y los días viernes está a la 1 de la tarde, de 13 a 14 horas, amén, también por Radio La Predicadora 94.1. Así que bueno, ustedes ya conocen los teléfonos de la radio, pueden estar comunicándose por cualquier pedido de oración, cualquier palabra que nos quieran compartir, lo que ustedes sientan compartir con nosotros lo pueden hacer. Los hermanos de la radio nos pasan todos sus mensajes, amén. Y si no, lo pueden estar haciendo a nuestros teléfonos particulares, que es el 11 31 67 5236, ese es el mío, sino el de mi esposo, 11 33 17 7598. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Amén, amén, gracias al Señor. ¿Hoy qué fecha es, ma? Creo que es 27. 27, 28 27 de junio. 27 de junio del 2022. Bueno, saludamos a todos los hermanos que están en Facebook. Un gran abrazo a nuestro hermano Antonio Villarreal, que ya está conectado, y a otros hermanos. Bueno, el Señor le bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la palabra. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, a ti, Señor, por cuanto tú, Señor, nos has salvado, nos has dado la vida eterna, nos has dado una esperanza, Señor, a la cual estamos aferrados, Padre, de que algún día, Señor, dejando este cuerpo de humillación, iremos, Señor, al paraíso, al descanso. Amén, Señor. Para poder recibir, Gracias, Señor, luego nuestro cuerpo resucitado y glorificado. Amén. Gloria a tu nombre, Señor, a ti Jesús. sea la gloria, todo lo que hablemos sea para exaltar tu nombre. Amén, Señor, todo lo que hablemos sea para la edificación de los hermanos, que los hermanos puedan abrir los ojos de su entendimiento por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estábamos leyendo ahí en el capítulo 3, amor. En el capítulo 3, al final,
Dice, orando de noche y de día, en el versículo 10, 3:10, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿No? Qué maravilloso eso de poder completar a lo que le falta a la fe de los hermanos. ¿No? Eso necesitaba, sí o sí, el hermano necesitaba escucharlo al apóstol Pablo, necesitaba escuchar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amor. De otra manera, no podía ser, el hermano no podía ser completo. Así ninguna iglesia puede sentirse completa en el conocimiento del Señor Jesucristo si no lo hace a través del Evangelio del Evangelio de Pablo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Bueno, ya hablamos de eso en el programa anterior, casi que no lo voy a volver a mencionar. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Vio? El Señor os haga crecer, ¿no? Y abundar en amor. Alabado sea el Señor. Y esto es algo literal, ¿no? El amor es parte de la ayuda mutua. El amor es parte de poder expresarle al otro, ¿no? Preocupación, interés y bueno, y muchas cosas más. Entonces, pero eso tiene que hacerlo el Señor. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, ¿no? Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones. ¿Vio cómo tienen que ser confirmados los corazones de los santos? A través del amor. Muchos hermanos están muy desengañados del Evangelio. No tanto del Evangelio bíblico, del conocimiento bíblico, sino que están decepcionados, por así decirlo, ¿no? Del Evangelio con respecto al amor entre los hermanos. Muchos dicen que nosotros no nos amamos los unos a los otros, ¿no? Que nuestras iglesias, más que un nido de águila, parece un gallinero, porque ahí vio todo tipo de animales, nadie se entiende y todos se rechazan, a no ser que sea uno igual que el otro. Pero eso dicen nomás. Yo creo que el amor está en la iglesia. Está en la iglesia y yo creo que el amor está en los hermanos. El amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay que aprender, y esto por medio de la enseñanza, por medio de la instrucción, hay que aprender a manifestar este amor, porque este amor es parte de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros antes manifestábamos un amor filio, un amor humano, un amor carnal, pero este es un amor ágape que se tiene que manifestar a través de nosotros. Nosotros no gobernamos el amor que nos fue dado, sino que el amor tiene que gobernarnos a nosotros, y para eso nosotros tenemos que vivir y andar en el Espíritu, ¿no? Ahora usted dice, pero ¿por qué no andan en el Espíritu? Así manifiestan el amor. Y bueno, ese es un proceso, ¿no? Eso lleva tiempo para algunos hermanos, porque no todos tenemos el mismo crecimiento, no todos tenemos el mismo entendimiento, y bueno, y no todos vivimos en el Espíritu. Muchos hermanos viven en la carne o en el alma no santificada, y eso es el motivo por el cual no pueden manifestar el amor ágape. Pero Pablo le dice a los tesalonicenses, porque eso nos lleva a vivir una falsedad, por así decirlo, ¿no?
nos lleva a vivir. Y los tesalonicenses significa victoria sobre el agitar de la ley y sobre la falsedad. Y acá hay mucho para decir, ¿no? Porque los hermanos muchas veces parecen seres falsos, que no son falsos. Ningún hermano yo creo que es falso, simplemente que al no tener el conocimiento o el entendimiento de lo que ha recibido y de lo que él es en Cristo, entonces sí o sí manifiesta una vida que no es la verdadera. Pero lo va a lograr porque el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que comenzó la buena obra, dice que la terminará. No, si el hermano realmente es sincero, como yo creo, ¿no? Que los hermanos son sinceros, son verdaderos porque por eso están en la iglesia, por eso están en el camino de esta gracia, porque realmente Dios ve sinceridad en los corazones de los hermanos, ciertamente que lo van a alcanzar, pero hay que tener tiempo, hay que tener paciencia, hay que tener esperanza, hay que alentar a los hermanos, juzgar a los hermanos de afuera. Es fácil, pero estar en el medio de los hermanos, ayudarles a los hermanos, para que, como dice Pablo, ¿no? Para que Dios, ¿no? Para que sean confirmados los corazones de ellos, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso no es fácil, pero hay que estar ahí. La lucha se tiene que pelear desde adentro, no desde afuera. Bueno, no sé si querés agregar algo vos, amor, ahí. No, solamente que Pablo dice orando de noche y de día con insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor os haga crecer, dice, y abundar en amor, dice, ¿no? Y dice que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, amén. Y bueno, esto ocurre cuando nosotros estamos ocupados en las cosas de Dios, ¿no? Cuando estamos ocupado en lo que concierne al amor, ¿no? No puede crecer algo que no ha nacido, pero nació porque Él derramó en nosotros su amor, amén, por medio de su Espíritu. Cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Ahora nosotros tenemos que abundar en ese amor en cuanto a la vida práctica, amén. Cuando tenemos la oportunidad, permitirle a Dios manifestar ese amor a través de nosotros, amén. Eso es algo que Dios lo tiene que hacer, pero a través de nuestros cuerpos físicos, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque hablábamos de la santificación del alma, amén. Estos días pasados, cuando tratamos el libro de Gálatas, y ahora vemos que el apóstol Pablo dice que él le pide a Dios que Él, ¿no? Nuestro Señor, haga crecer y abundar en amor unos para con otros. ¿Vio? Como siempre digo, el amor es un camino de dos manos, va, pero también vuelve, amén. Él entregó su vida por nosotros. Él nos amó primero, pero ahora que nosotros sabemos, cuando nos hemos sentido perdonados, cuando nos hemos sentido restaurados, ahora nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros. Este es un camino de ida y vuelta, ¿no? Él es nuestro primer amor, Él es el amor de nuestra vida. Y es por eso dice uno para con otros. Y así nosotros tenemos que regarnos mutuamente para que ese amor se haga una realidad en medio de nosotros, amén. Pero si solamente hay de un lado, si el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Dice, más el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído, dice, ¿no? Y el amor de Dios se manifestó
y vino a este mundo, pero nosotros somos beneficiados si lo recibimos, y así también el amor que nosotros nos expresamos el uno para con el otro, amén. Esto es un riego que tenemos que hacer mutuamente, amén. Acá eran exhortados no los individuos, sino la iglesia en su conjunto, ¿no? Porque dice, mas el mismo y Dios Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, dice, ¿no? Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor de Pablo era manifiesto hacia los hermanos porque él dio su vida por ello, amén. Él entregó seguramente el tiempo que estuvo con ellos, lo dedicó para que ellos fueran enriquecidos por medio de la palabra que él les hablaba, ¿no? Que él había recibido de Dios. Y de esa manera dice, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Cómo se afirma el corazón de los creyentes? Cuando el amor de Dios se manifiesta a través de los vasos de barro, ¿no? Y así somos guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Y bueno, esto es muy importante en la vida de la iglesia, ¿no? Esto solamente Dios lo puede producir. Dios puede producir, porque dice, Pablo oró, y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar entre vosotros y para con todos, como también de nosotros para con vosotros, ¿no? Y el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros, ¿no? Porque orando de noche y de día, con gran insistencia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos así lo que falta a vuestra fe. Pero ¿para qué queremos ver a los hermanos? Para confirmarlos en la fe, ¿no? En algunas cartas Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y en otras cartas él dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y muchas veces cuando él expresa esa forma de llamado a ser apóstol, es porque los hermanos todavía no lo aceptaban a él como apóstol, ¿no? Ellos tenían que aceptarlo como apóstol para poder recibir la palabra o el evangelio que Dios le había revelado a él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras que uno no ve a aquella persona que le instruye, ¿no? Como el siervo de Dios, ¿no? Señalado por Dios para confirmarlo en la fe, entonces es difícil que esa persona pueda recibir los beneficios, ¿no? Pueda ser transformado. No, es muy difícil. Esa persona tiene que ver a su pastor, aquel que le instruye como el hombre de Dios, ¿no? Como aquel que Dios puso para eso, para instruirlo. Y entonces tiene que estar ahí inclinando el oído, y bueno, y ese hombre de Dios le va a confirmar en su fe, en su interpretación. Bueno, pero no todos los hermanos tienen esa capacidad. No hay esa vista, no hay esa mirada, no. Hoy día por lo menos no. Ahora, no sé si querés seguir con el capítulo 4 más. Sí. Decime hasta dónde. Por lo cual, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gracias, amor. Entonces, en la versión de mi esposa dice al principio,
Acá dice, resta pues, hermanos. Por lo demás, hermanos. Por lo demás, hermanos. Por lo que venimos diciendo, ¿no? Por lo que venimos aclarando. Dice que os rogamos y exhortamos. Acá no puede haber confirmación de lo que usted piensa o de lo que usted cree si no hay exhortación. Tiene que haber exhortación. La confirmación es por medio de la exhortación. Pero usted, para poder beneficiarse de la exhortación, usted tiene que creer en aquel que lo exhorta. Tiene que creer que es un hombre, es un siervo de Dios que va a buscar su edificación, digamos, que usted pueda manifestar lo que es de Dios realmente, y no lo que usted cree que es de Dios, ¿no? Por eso Pablo decía, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuiste enseñado de nosotros, vio como Pablo se pone como primera persona allí, ¿no? ¿De quién aprendieron ellos? Del apóstol Pablo. Ellos aprendieron de él. ¿Y usted de quién aprende? De su pastor. ¿No? Dios ha establecido un pastor en su congregación, ¿no? Que le enseña a usted la palabra del Señor. Y no solamente que le enseña la palabra, sino que le enseña a través de la vida que se manifiesta en él, cómo usted tiene que conducirse. ¿No? Esto es muy importante. Por eso, para ser pastor, uno tiene que reunir requisitos, ¿no? Y Dios es el que completa la obra en la persona. Entonces, fíjese, dice que de la manera que fuiste enseñado de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Y lógicamente que aprendemos del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el hombre que Dios levantó para que nosotros conozcamos cómo debemos de andar, ¿no? Y agradar a Dios, y para que vayamos creciendo en unidad, creciendo en amor. Si nosotros no seguimos la dirección que viene de la palabra, la dirección que nos van dando la palabra, que nos va dando el Señor a través del pastor, entonces ¿cómo vamos a ir creciendo en amor? No vamos a ir creciendo en amor. Por eso acá hay una exhortación, ¿no? Que de la manera que fuiste enseñado de nosotros para cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, dice, ¿no? Como en el capítulo 3:12 habíamos leído, ¿no? Y a vosotros multiplica el Señor y haga abundar entre vosotros, ¿no? Y para con todos, como también de nosotros para con vosotros. Y acá está hablando de abundar en amor. Nosotros tenemos que abundar en amor. Lo que el Señor me ayude primeramente a mí, ¿no? Tenemos que dejarnos guiar por el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Y en el amor que Dios derramó en nuestro corazón, pone el sentir de ayudarnos los unos a los otros. No de condenarnos los unos a los otros, sino de ayudarnos los unos a los otros. De preocuparnos los unos por los otros, ¿no? Y así usted aprendió. ¿De quién aprendió usted? De su pastor. Y si usted no aprendió de su pastor, entonces usted no lo va a poder lograr, porque esas cosas se tienen que aprender por medio del ejemplo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo, ¿no? Y que nosotros delante de los hermanos tenemos que presentarles a los hermanos el ejemplo de esta vida. Tenemos que llevarle a ellos a ser ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que ser ejemplo. Y para eso, ¿quién es suficiente? Y necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos nuestra comunión personal con el Señor, ¿no? Porque ya sabéis qué mandamiento, ¿no? Os dimos por el Señor Jesús, ¿vio? ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento que nosotros hemos recibido. Amarnos, ¿no? Amarnos
es más que un sentimiento, es mucho más que un sentimiento. Amarnos los unos a los otros. Usted me tiene que amar, pero usted también me tiene que amar a mí también. Preocuparse, ¿no? Ocuparse. Amar es respetar. Amar es considerar al otro superior a mí mismo. Amar es no herir a una persona gratuitamente, no ofenderle, no estar metiéndose en la vida privada de otro, ¿no? Es amar, amar habla de respetar también, de honrar a la persona, ¿no? De exaltar a la persona. Amar es eso. Si yo amo, honro a la persona y la exalto a esa persona porque la amo. No hacemos nosotros así con el Señor, no hacemos así con Dios. Bueno, así tenemos que hacernos los unos para con los otros. Nosotros no tenemos que permitir, ¿no?, que alguien nos hable mal de un hermano. No tenemos que permitir. No, discúlpeme, hermano, discúlpeme. No me hable mal de un hermano. No me hable mal del pastor. No me hable mal de su esposa ni de sus hijos. No me hable mal. No, porque esas son personas muy amadas para mí. Entonces, dice, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está la palabra que tanto estamos estudiando en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Quiere decir que hay cosas en nosotros que pueden impedir el amor. Que hay cosas en nosotros porque para que el amor pueda fluir en nosotros tenemos que ser santificados. Para vivir en amor, nosotros tenemos que ser santificados. Sin la santificación, no puede manifestarse en nosotros el amor, ni podemos andar en amor sin la santificación. Por eso es tan importante la santificación. La santificación es la base de la convivencia entre nosotros, entre los hermanos, ¿no? Amar al hermano, ¿no? Ni siquiera vio que muchas veces el enemigo nos ataca con malos pensamientos. Nosotros le llamamos dardo de fuego del maligno y nos manda malos pensamientos en contra de alguien. Pero ahí nosotros enseguida le tenemos que reprender. Ahí cuando viene el mal pensamiento, no, Señor, Él es un hijo de Dios. No, Señor, él es una hija de Dios. Señor, Él es mi hermano, yo lo amo a mi hermano. Se da cuenta, no permitir que ese pensamiento o ese mal testimonio, lo que sea, entre dentro de mí para que yo pueda estar criticando, juzgando o condenando. No, porque lo amo, el amor es lo que está rigiendo nuestra vida. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. Ahí en el versículo 4:7, ¿qué dice, amor? Del mismo capítulo 4, ¿no? 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Vio? No nos ha llamado Dios a inmundicia, ¿no? La inmundicia es todos esos malos pensamientos y esos malos sentimientos que vienen en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana, del pastor, ¿no? Y de cualquiera. Pero vio que el diablo siempre nos dirige los pensamientos en contra de los siervos de Dios, de su familia, ¿no? Esas son inmundicia, pensamientos inmundos, pensamientos malos, sucios, que muchas veces el enemigo quiere implantar en nosotros para que nosotros, en vez de amar, en vez de poder restaurar a un hermano, lo terminemos condenando. Es una inmundicia eso, ¿no? Nosotros tenemos que ver que dentro de nosotros hay inmundicia, ¿no? Hablo para aquellos que no han sido santificados en su alma, ¿no? Porque hay hermanos que ya fueron santificados en el alma y entonces no podemos decir que hay inmundicia. Eso es personal, ¿no? Porque hay hermanos que ya fueron lavados en su alma, ¿no? Ya habiendo, como dice Pedro, capítulo 1 de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Vio? Habiendo purificado, quiere decir que algunos lo alcanzaron a eso, ¿no? Alcanzaron esa purificación de su alma, entonces ahí puede manifestarse tranquilamente la abundancia del amor de Dios, ¿no? Unos para con otros y para con todos, ¿no? Porque todavía estamos en un vaso de barro, ¿eh? Y el Satanás usa el vaso de barro para influir,
¿no?, en nuestra alma. Pero nosotros le impedimos a Satanás que él influya en nuestra alma yendo al Espíritu, viviendo en el Espíritu, creyendo la palabra de Dios. Entonces fíjese que dice en el versículo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Ahí en Romanos 12:2, amor, Romanos 12:2, esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y usted tiene que ser santificado y yo tengo que ser santificado en mi alma. Mi mente tiene que ser santificada, tiene que ser purificada mi mente, ¿no? Alabado sea el Señor. No porque mi mente está ligada con el hombre viejo, sino que mi mente está ligada con el vaso de barro. Por eso, porque el hombre viejo murió, pero el vaso de barro todavía tengo. Y en el vaso de barro están las concupiscencias, y tengo mi mente en el vaso de barro, y entonces tiene que ser santificada mi mente, ¿no? Para que yo no tenga esos pensamientos de condenación y de juicio contra nadie. Amén, hermano. Mi esposa va a leer. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vio, ahí está, la buena voluntad de Dios es vuestra santificación, o la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí también podíamos leer, amor, Efesios 5:17. Entonces fíjese usted, hermano amado, que lo importante que es la santificación. Hay muchos hermanos que no permiten que la palabra les santifique, no permiten que el Espíritu les santifique su alma. Ellos tienen una postura firme, ¿no?, en su manera de pensar y en su manera de razonar, ¿no? Ellos no llegan a inclinar la cabeza, ¿no?, y darle la gloria al Señor. Ellos inclinan la cabeza hacia su propio razonamiento y a su propio pensamiento, pensando que su propio pensamiento y razonamiento es la verdad. Pero usted tiene que bajar la cabeza, inclinar la cabeza delante de aquel que nos salvó, que nos redimió, aquel que es la cabeza del cuerpo de Cristo, que es Cristo mismo. Tenemos que doblar la cabeza, humillarnos, darle la gloria al Señor y dejarnos exhortar, porque la exhortación nos va a hacer ver a nosotros que lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, no es de Dios. Porque si es de Dios, entonces amaríamos a los hermanos. Amén, amor. 5:17. Sí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No tenemos que ser insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¡Qué maravilloso! Y Dios sabe hacer las cosas, porque Dios sabe que sin la santificación nosotros nunca vamos a poder vivir en comunión, vamos a poder vivir la vida de la iglesia. Es imposible. Por eso vino toda la enseñanza del apóstol Pablo, del libro de Romanos hasta aquí, hasta Tesalonicenses, ¿no? Y ahí ahora Dios quiere santificarte, tu mente, tu alma, para que usted pueda vivir, ¿no?, en amor, ¿no?, en la vida de la iglesia. El enemigo nos llevó a nosotros a despreciarnos los unos a los otros. Nos llevó a nosotros a estar enemistados los unos a los otros. El enemigo fue el diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. Pero la palabra de la gracia nos hace ver que Dios obtuvo la victoria sobre Satanás y sobre todas huestes espirituales de maldad que están debajo de los pies de Cristo. Entonces ahora nosotros podemos manifestar ese amor que se nos fue dado, por gracia se nos fue dado ese amor, y con ese amor tenemos que amarnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros con el amor, y ese amor es Cristo en nosotros. Amén, amor. Si querés decir algo. Entonces nosotros veamos esto, hermanos amados, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está. Fíjese, la fornicación. Y acá nosotros enseguida empezamos que es una fornicación física, ¿no? De que no forniquemos con otra mujer que no sea nuestra esposa, o que los solteros se unan
sin estar casados y pensamos que eso es que os apartéis de la fornicación. Ciertamente que de eso tenemos que apartarnos, eso sabemos, pero acá está hablando de algo más, ¿no? Que os apartéis de tener una relación fuera de Cristo, ¿no? ¿Cuándo fornicamos nosotros? Cuando tenemos una relación íntima con otro, fuera de Cristo, ¿no? Porque nuestra relación es con el Señor, nuestra comunión es con el Señor. Cuando yo tengo una relación con mi mente no santificada, cuando yo tengo una relación con mi alma no santificada, estoy fornicando. Porque con el único que tengo que tener relación o comunión, o con el único que me tengo que hacer uno, es con Dios, con el Señor Jesucristo que mora en nosotros. Es con el único que tenemos que tener relación. Pero cuando nosotros tenemos relación con nuestra mente, y nuestra mente no ha sido purificada, no ha sido santificada por la palabra, cuando nosotros tenemos nuestra alma llena de inmundicia y tenemos relación con nuestra alma, ¿no?, inmunda, estamos fornicando, porque estamos teniendo relación con otro. Entonces dice que os apartéis, dice, eso Dios no va a hacer, yo tengo que hacer. Dios no me va a apartar, yo me tengo que apartar. No tengo que, por lo menos tengo que determinar, Señor, yo no quiero, Señor, tener nada que ver con la fornicación, de nadie, con nadie, Señor. Yo solamente quiero tener comunión contigo, en mi interior, en mi mente, contigo solamente, Señor. Ayúdame, Señor, no permita, Señor, que yo, y allí usted empieza a orar y empieza a pedirle ayuda al Señor, y el Señor le va a socorrer, así como hace con nosotros todos los días. Y esta ayuda no es una vez pedida y obtenida, sino que todos los días tenemos que pedirle al Señor, porque siempre que estamos vivos tenemos la posibilidad de fornicar, pero que el Señor nos guarde, que permitamos a la santificación que viene por la palabra, llevarnos a tener solamente una relación con el Señor. Entonces, fíjese que dice, porque porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no? Y después dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santidad y honor. ¿Vio? El vaso en santidad y honor. Entonces, esto de tener nuestro vaso en santidad y honor, esto nos está hablando de que nosotros tenemos que tener comunión con el Señor, ¿no? Una comunión íntima con el Señor. Y cuando nuestra comunión es íntima con el Señor va a producir en nosotros todo lo que es santo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que dé buen nombre. Él va a producir en nosotros, porque nuestra comunión es con el Señor. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en vergüenza. No en vergüenza, porque cuando nosotros tenemos nuestro vaso, ¿no?, inmundo, sucio, ¿no?, entonces eso es un deshonor, eso es una vergüenza, ¿no? Tener malos pensamientos, tener malos sentimientos, tener enemistad en medio en nosotros, no hablarnos con un hermano, con una hermana, no perdonar una ofensa o una deuda. Eso es algo vergonzoso. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la capacidad, por medio del amor que es Cristo en nosotros, para que nosotros podamos saltear todas esas situaciones, ¿no? Nosotros, ¿por qué vamos a estar enemistados con una hermana, con un hermano, cuando Dios nos dio de su amor? Entonces, si mi vaso no es santificado, ¿no? Porque dice, cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Y eso es por medio del Espíritu, sabemos, porque nuestra alma santificada por el Espíritu manifiesta una vida santificada, nuestro vaso manifiesta una vida santificada, un alma santificada. La vida del alma ha sido santificada por la presencia del Señor en nosotros. No con afecto de concupiscencia, con deseo de agradar
no con afecto de concupiscencia, de saciar de la carne, ¿no? Como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Vio? Y después dice, los gentiles que no conocen a Dios, ellos viven, ¿no?, en inmundicia, viven en suciedad, ¿no? Ellos viven así. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. ¿No? Ahí está hablando de eso. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Fíjese, hermano amado, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos que ver estas cosas. Tenemos que entender, ¿no?, dónde reside, ¿no?, la santificación. Nosotros tenemos que entender qué es lo que tenemos que santificar. Nosotros santificamos nuestro vaso al permitirle, ¿no?, a la vida de Dios que está en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra alma santificada, manifestarse. ¿Por qué decimos que nosotros no santificamos nuestro vaso? Porque podemos manifestar lo otro también. Podemos manifestar la fornicación, podemos manifestar la inmundicia, la enemistad, podemos manifestar la falta de perdón, podemos manifestar el rencor. Podemos hacerlo, sí, lo podemos hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra alma ha sido santificada por el Espíritu, nuestra mente ha sido santificada por la palabra. Y entonces ahora nosotros santificamos, ya no, eso no lo hace Dios, sino que eso lo hacemos nosotros. Nosotros santificamos nuestro vaso, ¿no? Porque dice acá la palabra claramente que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Enseguida vengo, hermanos. Le voy a dar a mi esposa que hable un poquito. Sí, estaba buscando porque estaba viendo que en la versión de mi esposo, en la versión más antigua, dice en el versículo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Su vaso, dice, ¿no? Y acá en mi versión dice, sepa tener su esposa en santidad y honor, ¿no? Hay una diferencia entre vaso y esposa, amén. Como decía mi esposo, cuando habla de esposa, bueno, sabemos, ¿no? Habla del matrimonio. Pero acá cuando dice vaso me llamó mucho la atención. Estaba tratando de encontrar en el original como dice. Y acá encontré, dice, su vaso. Dice, ¿no? Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, dice, ¿no? Y qué hermoso es esto también, hermano, porque hablando de la esposa, del matrimonio, se exhorta también a tener a la esposa, como dice acá, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero cuando habla del vaso, habla de nosotros, habla del vaso de barro. Su vaso en santificación y honor. Fíjese, dice que este cuerpo, dice que es vaso de barro, contenedor de la vida de Dios, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿no? Hablando también de la fornicación. Podríamos leerlo ahí, ¿no? Vamos a buscar ahí en 1 Corintios capítulo 6. Muy interesante el tema, la verdad. Me llamó la atención. 6. Pero dice, fíjese, habla también de la fornicación. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hablando de la fornicación, ¿vio? Y acá en Tesalonicenses, donde estamos leyendo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No sé si puede relacionar 1 Corintios capítulo 6, 19 con esto que estamos leyendo acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4.
¿Vio? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener, en esta versión dice, su propio vaso en santidad y honor. Fíjese si no es importante la santificación de nuestra alma. Como decía mi esposo, nosotros cuando decimos fornicación, ¿a qué apuntamos? Apuntamos a el hecho carnal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que el esposo ande con otra mujer o que la esposa ande con otro hombre. Pero acá vemos, si bien podemos relacionar de esa manera, pero acá está hablando del vaso, ¿vio? Dice que os apartéis de fornicación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y como decía mi esposo, nosotros muchas veces sin darnos cuenta fornicamos no a la manera física, andando con otro hombre o el hombre andando con otra mujer, sino en la manera espiritual, muchas veces sin darnos cuenta y muchas veces por ignorancia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Cuando, por ejemplo, nosotros, como decía mi esposo, nos unimos en yugo desigual. ¿Con qué? Cuando nos hacemos uno con la carne, cuando nos hacemos uno con el mundo, cuando nos hacemos uno con una religión, ¿vio? Porque nosotros somos exhortados a mantener este vaso en santificación, dice, y honor. ¿Cómo hacemos que este vaso no se mantenga en santificación? Cuando lo presentamos para hacernos uno con la religión, por ejemplo, ¿no? Con la religión, porque nosotros no estamos en una religión. Nosotros se nos dicen que somos evangélicos, se nos dicen que somos pentecostales, se nos dicen que somos, no sé, de la religión que cada uno proclama. Pero nosotros en realidad no estamos en una religión, sino que nosotros estamos en Cristo, hemos tenido un nuevo nacimiento y somos hijos de Dios. Por eso se nos exhorta a no fornicar con nuestro cuerpo, espiritualmente hablando. Sabemos, eso no hay que ni siquiera agregar, que no podemos fornicar tampoco físicamente, ¿no? Teniendo otro marido o otra mujer, eso lo sabemos, pero lo que se nos exhorta a nosotros es no presentar nuestros miembros para hacerse uno, ni con la religión, ni con la carne, ni con nada que esté fuera de lo que es el Señor mismo. Por eso dice ahí en Primera de Corintios, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿vio? Como la mujer cuando se casa con el hombre, cuando ellos se unen, son uno, ya no son más dos, sino que ahora son uno, amén. Y así nosotros cuando recibimos al Señor, y Él se mete en nuestro espíritu, Él se une a nosotros y nosotros voluntariamente nos unimos a Él y ahora somos uno. Entonces ahora presentar nuestros miembros, nuestra mente, nuestra alma, para hacernos uno con la religión, para hacernos uno con la carne o para hacernos uno con la mente no santificada, eso también es fornicación, y de esa manera nuestro vaso no se guarda en santidad, irreprensible para la venida del Señor. Espero que usted pueda entender este versículo, ¿no? Porque en una versión dice esposa, pero en la versión más antigua dice vaso. Y qué bien que está relacionado si lo podemos relacionar con Primera de Corintios capítulo 6, amén. Fíjate lo que dice acá en Mateo 23, 25, dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso. Fuera ¿no? del vaso. Fuera refiriéndose del vaso. Al cuerpo, ¿no? No, fuera del vaso y del plato, dice. ¿No? Más lo de adentro están llenos de robos, de injusticias. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo que está afuera se haga limpio. ¿No? Fíjate vos lo que dice nuestro amado Señor, para nosotros fue escrito esto también, ¿no? Porque limpiamos lo que está afuera nada más, pero lo que está adentro no lo limpiamos. Que eso es la obra del Espíritu Santo. Ahí en Lucas también
En Lucas 14:11 podríamos leer, creo que dirá lo mismo, pero tal vez Lucas lo exprese de otra manera. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante mantener nuestro vaso en santidad. No, es muy importante mantenerlo. Y eso por medio del Espíritu Santo, por medio de la vida que hemos recibido, por medio de nuestra comunión con la iglesia. Porque cuando nosotros no tenemos comunión con la iglesia, se hace difícil mantener nuestro vaso en santidad. Claro, acá lo busqué Sí, amor. en el original, ¿no? Porque me llamó la atención que diga vaso y acá diga esposa, Sí. ¿no? Y busqué acá y según la traducción se traduce cuerpo, Cuerpo. ¿no? Ahí, este versículo 4:4, ¿no? Donde dice, en tu versión dice vaso, Sí. y en esta versión dice esposa, Sí, acá dice ¿no? vaso, sí. Y dice vaso, y vaso se traduce cuerpo, Claro. ¿no? Del original. Entonces, qué hermoso que es, ¿no? Es como un misterio escondido, ¿no? Claro. Que está ahí hablando a los hijos de Dios, hermano. Es importante este punto, ¿no? Poder ver, poder mantener este vaso en santificación y honor. Y que se toque ahí en Tesalonicenses, donde uno tiene que vencer la falsedad, ¿no? Y el agitar de la Y ley. el agitar de la ley, sí, ¿no? Y no hacerse uno con la religión, amén. Como los judíos, que ellos, como leía recién mi esposo, ellos eran judíos, tenían la ley de Dios y como Pablo dice, mucho aprovechaba porque ellos tenían la palabra escrita, ¿no? Pero cuando ellos se presentaron delante del Señor, exteriormente habían cambiado, pero interiormente su vaso estaba lleno de cosas que no convenían, ¿no? El Señor les llegó a decir sepulcros blanqueados, amén. Entonces ahora nosotros que hemos tenido un nuevo nacimiento y tenemos la vida de Dios en nosotros, somos exhortados a mantener este vaso, el vaso de barro, en nuestro cuerpo, que no es el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado es la naturaleza que nosotros habíamos heredado de Adán y que quedó crucificada, muerta y sepultada. Pero esto es un vaso de barro contenedor de la vida de Dios. Amén. Templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que mantener estos vasos en santidad y honor, no presentándolo para la fornicación. Y no habla de la fornicación solamente física, sino que habla de la fornicación espiritual, que es lo que más abunda dentro de las congregaciones, dentro de los hijos de Dios, porque nos hacemos uno con la religión en lugar de hacernos uno con nuestro Señor Jesucristo. Hablamos en cuanto a la vida práctica, amén, hermanos, pero se ha hecho provisión abundante para que nosotros podamos presentar estos vasos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Dijimos Lucas capítulo 11, creo que dijimos, ¿no? Porque habíamos leído Mateo 23 más. Sí, no recuerdo. Acá tengo, para que acá lo tengo. Habíamos leído Mateo 23, 25. Y ahora nos vamos a Lucas 23, 25. Lucas 14, 11. Sí, Lucas, no. Marcos 7, 4, discúlpame. Marcos 7, 4. Esto hablando de que nosotros tenemos que limpiar nuestro vaso interiormente. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Limpiar lo de adentro, dándole lugar a la vida del Espíritu, dándole lugar al Señor Jesucristo, al amor. Al amor tiene que prevalecer en nosotros, en nuestro interior. Y esto es una lucha de toda la vida, todos los días, y usted lo sabe. Usted lo sabe cuánto, ¿no? Cuánto impedimento hay para que el amor reine en nosotros, ¿no? Desde afuera, desde adentro tenemos lucha. De afuera y de adentro tenemos lucha todos los días, con tal de que no prevalezca el amor. Pero acá Dios nos está haciendo ver que para que nosotros alcancemos el estado o la altura que alcanzaron los tesalonicenses, nosotros tenemos que permitir, ¿no?, que la vida de Dios se manifieste a través de nuestra alma y de nuestra mente santificada,
¿no? A fin de que podamos manifestarnos el amor, ese abundante amor que fue derramado en nosotros. Sin la santificación es imposible. Es imposible y la santificación viene por la palabra, por el conocimiento revelado de la palabra. No hay otra forma de la santificación, hermano. Por eso es muy importante lo que acá está diciendo. ¿Lo encontraste, amor? Sí, habla de lo mismo, de limpiar el vaso, ¿vio? Que limpiaban los vasos y descuidaban lo que estaba dentro. Y eso es lo que tiene el Evangelio de la Gracia, tiene es un producto, ¿no? Que no solamente limpia lo de afuera, sino lo de adentro. ¿Vio? Es como el quitasarro. Yo vendo quitasarro. Si usted necesita, ya lo sabe. Y ese quitasarro quita todo aquello que no se puede quitar humanamente. Es un líquido poderoso que quita, limpia, lo deja como blanquísimo, el inodoro lo deja. Cualquier cosa lo deja blanco. Bueno, y entonces nosotros tenemos que dejarnos santificar. ¿Cómo Dios nos santifica? Por medio del pastor, que nos da el conocimiento, que nos da la palabra. Él es el que usa el quitasarro, usa la palabra, para que, ¿qué es lo que quita el sarro? El sarro. Para que todo sarro, toda inmundicia, porque muchos hermanos y hermanas, con todo respeto, hermano, por su posición de hijo, muchos hermanos y hermanas están llenos de inmundicia, están llenos de suciedad, y ellos hacen imposible la convivencia dentro de las congregaciones, no de la iglesia, de las congregaciones, iglesias locales, hacen imposible. La gente se va por eso. La gente se va porque no hay ese amor, abundante amor, ¿no? Expresado desde el espíritu, desde el alma santificada y de la mente santificada. Hay un amor como el mundo tiene, ¿vio? Pero sigamos un poquito leyendo acá. Ya nos pasamos la hora. Perdón. Bueno, dale gracias al Señor, hermano Nicolás, el Señor te bendiga, que tengas un hermoso programa. Les bendecimos a todos los hermanos que han escuchado la radio. Vamos a orar también por los enfermos. Señor, te damos las gracias porque tú nos has dado esta palabra. Amén, para Señor. Que compartamos con los hermanos, con las hermanas, con todos aquellos que la quieran oír. Señor, gracias. Señor, oramos por los enfermos, por aquellos que están, Señor, desahuciados por los médicos, por aquellos que están internados en los hospitales, por aquellos que sufren, Señor, que no tienen quien los atienda. Padre, Gracias, te pido Señor, que tú te acerques a ellos, Señor, y los consueles, los sanes, los limpies, Señor, de su enfermedad. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Amén.